Muy bien. Saludos a todos. Estábamos viendo el tema de resistencias térmicas equivalentes. Vamos a continuar y aprender algunas resistencias más que nos faltan por ver, como las resistencias para superficies curvas y las resistencias de contacto. Vamos a empezar con este ejemplo que tenemos acá de una pared compuesta. Pero entonces, para analizar ese tipo de problemas, existe cierta ambigüedad, porque el modelo de las resistencias térmicas tiene ciertas simplificaciones y ciertas restricciones. Las primeras restricciones es que sea en estado estacionario. O sea, necesitamos tener los problemas en estado estacionario. Si son problemas dependientes del tiempo, no se puede aplicar el problema, la metodología de las resistencias térmicas. En la segunda restricción es que los problemas tienen que estar en una dimensión, o sea, el calor tiene que fluir en una sola dirección. Si hay flujos de calor en más de una dimensión, entonces ya no podemos utilizar pues directamente la metodología de las resistencias térmicas. Y la tercera simplificación es que no puede haber fuentes de calor o calor generado. Calor generado no puede existir ahí. El calor generado, como lo habíamos descrito pues en los modos de transferencia de calor, una forma de energía que se transforma en energía térmica. Esas son las restricciones entonces cuando no se puede usar el método de las resistencias. Vamos a hacer este ejemplo y vamos a ver por qué surge la ambigüedad. Entonces supongamos que tenemos esa configuración que tenemos ahí, 3 bloques. Mire que ahí está aislado, o sea, no hay posibilidad de que el calor fluya en la dirección vertical, por lo menos aislándolo así. Eso obliga a que el calor viaje solo en esta dirección horizontal. Vamos a definir las dimensiones y las propiedades, ¿no? Necesitamos las conductividades y las propiedades. Vamos a hacer ese pequeño ejemplo acá. En Python de una vez vamos a programar esto para poder tener pues, valores. Ustedes lo pueden hacer no solo en Python, sino en cualquier otro sistema pues, computacional, en el ES, en el MATLAB, cualquier, hasta en el mismo Excel, pues no siendo el mejor la mejor de las alternativas. Bueno, vamos a utilizar esta librería del NumPy que está... Sí, dígame. Todos estos ejemplos usted los sube al aula digital. ¿Cómo? No te escuché bien. Que si todos estos ejemplos usted los puede subir por favor al aula digital. Sí, claro, claro. Ya hay algunos subidos. Yo voy a subir a partir de hoy voy a empezar a subir, por ejemplo, lo subo ahora mismo. No hay Listo, ningún profe. problema. Gracias. Bueno, entonces tenemos que utilizar esta librería NumPy, pues que es tan importante, como lo vieron muchos de ustedes en métodos numéricos, para tener todas las funciones matemáticas disponibles. Vamos a definir los espesores, por ejemplo, que esto que llaman aquí el LE, el espesor de la primera pared, sea, por ejemplo, 20 centímetros. Trabajemos todos en unidades del MKS, metros, kilogramos, segundo. Entonces, 0.20 metros, LF, que sea 50 centímetros. ¿Qué más hay ahí? LG es igual a LF. El espesor de estos dos bloques son lo mismo, estos dos bloques. Y LH que tenga 30 centímetros, por ejemplo.
Bueno, entonces ya definimos esos parámetros, nos faltan las conductividades, conductividad del material E, pongámosles que fuera ladrillo, por ejemplo, como hicimos la vez anterior, que ya sabemos que la conductividad es 0.72, la conductividad del material F, tomemos de las tablas de conductividades, tomemos un material diferente, vamos a fijarnos qué materiales de aislamiento tenemos disponibles. A ver, estos son metales, estos son materiales aislantes y materiales de construcción también. Tomemos, por ejemplo, madera, una placa de madera aglomerada. Dice que la conductividad es 0.087. Pongámoslo acá, 0.087 Kg. Para Kg tomemos una placa de fibra mineral. Dice 0.049 la conductividad. 0.049. Y para el KH, la última placa, tomemos fibra de vidrio. 0.043 la conductividad. Bueno, entonces es muy importante pues tener esas tablas de conductividades a la mano. También existen en internet algunas bases de datos con conductividades de diferentes materiales. Tengo entendido que la universidad compró una base de datos muy grande para materiales de ingeniería que la pueden consultar con el profesor Vladimir Martínez o Piedad Gañán. Existe los que les dan a ustedes las materias de materiales o también con Santiago Betancourt. Existe una base de datos de la universidad, hay que loguearse, yo no la conozco bien, pero hay que registrarse con el login de la universidad y ahí se puede acceder y mirar todas las propiedades de varios materiales. Entonces es muy bueno también que vayan utilizando esas propiedades. Y otro recurso muy importante son las librerías de la ASME y las normas de la ASME que tiene biblioteca, que están disponibles también en la biblioteca virtual de la universidad. Bueno, entonces ya tenemos las conductividades. Vamos a empezar a calcular entonces el modelito de resistencias térmicas. Entonces mire que inicialmente hay un calor por conducción que atraviesa el primer material. Y aquí, como son dos materiales diferentes, pues no va a viajar por ellos el mismo calor por conducción. Por un material sería parte del calor y por en la parte de abajo sería otro calor diferente porque la conductividad es diferente. Y después esos dos calores por conducción vuelven y se unen aquí en la interfase y viajan a través del material H por conducción. Entonces tenemos un modelo con dos resistencias en paralelo y una resistencia en serie. Como nos lo plantea pues este esquema, vamos a suponer que conocemos las temperaturas de los extremos, conocemos T1 y T2, pero no conocemos las temperaturas de las interfaces, no conocemos la temperatura entre los materiales. Entonces vamos a encontrar también esas temperaturas y vamos a encontrar el calor que atraviesa todo ese sistema. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir esas resistencias térmicas. La resistencia del material E, que sería L sobre K por A. Todas son resistencias por conducción. L dividido la conductividad por el área. Nos falta definir las áreas entonces también. Nos falta definir las áreas transversales, ¿no? Vamos a definir que el área del material E sea una unidad y que el área transversal del material F sea 0.5 metros cuadrados y que sea igual al área del material G, que también sea 0.5 metros cuadrados. Estoy hablando de área transversal, el área que está siendo atravesada por el calor por conducción.
Si el calor por conducción va a ser horizontal, entonces estoy hablando del área transversal de cada pared. Estoy hablando que es un área de 1 metro cuadrado, esta área vertical, y las áreas transversales de estos bloques serían 0.5 y 0.5. Entonces esto por A sub E. Ya tengo la resistencia del material E, la resistencia del material F, que sería la misma formulita. Bueno, la resistencia del material F, la resistencia del material G, y la resistencia del material H. Resistencia por conducción. Porque en este problema no tenemos convección ni radiación, entonces solamente tenemos problema por conducción. Ahora hacemos uno que tenga convección. Muy bien, ahí ya tenemos todas las resistencias. A ver, ¿qué me falta aquí? Me falta definir el área transversal del material H, que es igual, el área transversal del material H es igual al área del material E. Es aquí el área del material E. Muy bien. Entonces tenemos esto. Vamos a calcular ahora las resistencias equivalentes. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? Yo les pido el favor que todos apaguen el micrófono. Solamente cuando vayan a intervenir o a preguntar algo, lo prenden y lo vuelven y lo apagan, para que les quede pues la grabación lo más limpia que podamos y todos podamos pues beneficiarnos de ella. Tenemos ahora la resistencia equivalente a estas dos resistencias en paralelo. Entonces llamémosla la R en paralelo. La resistencia equivalente a esas dos que hay en paralelo. Entonces ya dijimos cómo se suman resistencias de paralelo. El inverso de la resistencia de paralelo es la suma de los inversos. Entonces esto es 1 dividido la suma de los inversos, o sea, 1 dividido la resistencia del material F más 1 dividido la resistencia del material G, y el inverso de todo eso. Aquí lo tenemos. Ya tenemos la resistencia en paralelo. Entonces ya el modelo se nos simplificó a 3 resistencias en serie. Ya cuando reducimos esas dos en paralelo a una sola, ya tenemos son 3 resistencias en serie. Sería la temperatura conocida en un extremo, temperatura conocida en otro extremo. Vamos a ponerle, por ejemplo, 80 grados y aquí 20 grados. Esta es la resistencia del material E, la resistencia del material H, y esta es la resistencia equivalente en paralelo, la que acabamos de encontrar, que es equivalente a estas dos en paralelo. Entonces ya el circuito se simplificó, ya quedó convertido en 3 resistencias en serie, y esas 3 resistencias en serie las podemos sumar para encontrar la resistencia equivalente en serie, ¿no? Entonces sería la resistencia del material E sumada con la resistencia en paralelo y sumada con la resistencia del material H. La suma de esas 3 resistencias nos da entonces la resistencia equivalente a este circuito que teníamos en serie, y ya se redujo aún más el problema, ya quedó una sola resistencia, quedó esta que le hemos llamado resistencia serie, y aquí la temperatura T1 y aquí la temperatura T2. Entonces ya podemos encontrar el calor de pérdidas por toda esa pared con el modelo de resistencias, la analogía térmica eléctrica, que me dice que esto es la diferencia de temperatura dividido esa resistencia equivalente. Entonces, para nosotros poder calcular el calor, pues tenemos las temperaturas. Tenemos T1, le dijimos 80 grados centígrados, T2 le habíamos asignado 20 grados centígrados,
y el calor total de pérdidas sería la diferencia de temperatura, T1 menos T2, dividido la resistencia equivalente, que es esa resistencia en serie total que hemos visto. Entonces vamos a guardar este código. Vamos a guardar este código. Lo ejecutamos y vamos a mirar aquí que tengo muy llena la ventana de variables. Vamos a ejecutarlo para que nos muestre solo las variables. Perfecto. Entonces aquí tenemos que el calor nos da 4.107 vatios. 4.107 vatios para ese caso, el calor de pérdidas. Si quisiéramos encontrar la temperatura de estas interfaces, la temperatura que hay entre este material E y el F y el G, lo mismo la temperatura de este puntico, la temperatura de este nodo, o sea, la correspondiente a esta segunda interfase, pues sabemos que ese calor de pérdida es el que viaja por todo el circuito, o sea, por esta resistencia viaja Q, Q se divide por estos dos, ahora miramos cuánto viaja por estos dos, y por aquí también viaja Q. Es un solo calor por esta y por la equivalente a estas dos. Entonces vamos a aplicar el modelo de resistencias entre las primeras dos. Sabemos, vamos a hacer aquí el modelito de resistencias para que podamos darle nombre a esos puntos intermedios. Ok. A esto lo vamos a llamar TS1 y a esta la vamos a llamar TS2. Sabemos que el calor, este es el calor, lo mismo que el de acá, y aquí es donde se divide. Aquí vamos a llamar a este el Q1 y al que va por aquí lo vamos a llamar el Q2, pero sé que la suma de Q1 más Q2 tiene que ser igual a Q, por la ley de Kirchhoff en este nodo, ¿no? Que el calor que entra tiene que ser igual a Q1 más Q2, lo mismo aquí, Q1 más Q2 tiene que ser igual a este calor que sale, y el Q es el mismo Q que viaja por todo el circuito, pues equivalente, porque es un problema unidimensional. Entonces vamos primero a calcular esta TS1 utilizando este primer circuito, o sea, podemos decir que Q es igual a T1 menos TS1 sobre la resistencia del material E, aplicando pues la primera ley de Kirchhoff acá para este primer ramal del circuito. Entonces de ahí puedo despejar cuánto vale TS1. Vamos a hacer eso. Entonces TS1 será igual a T1 restándole la resistencia del material por el calor. Ahí he despejado pues TS1, TS1 es T1 menos Q multiplicado por RE. Vamos a ver cuánto nos da esa temperatura. TS1 nos da 78 grados, o sea, la temperatura va bajando. Teníamos la temperatura de este punto, eran 80 grados. La temperatura de esta interfase son 78.8 grados, muy cercano a 80 porque la conductividad es muy bajita. Vamos a encontrar la temperatura TS2. La temperatura TS2 la podemos encontrar aplicándole esta primera ley de Kirchhoff a este ramal, este último ramal. Podemos decir que el calor que va por ese ramal sería TS2 menos T2 sobre la resistencia de ese material H. O sea que TS2
TS2 va a ser igual a T2 sumándole la resistencia del material H por el calor. Despejando pues de aquí TS2 sería Q por RH más T2. Vamos a mirar cuánto nos da. Esa TS2 nos da 48 grados. O sea que el ambiente está a 20, este punto estaba a 20 y este punto intermedio está a 48 grados. Y vamos a encontrar el calor que va por cada uno de estos ramales. El ramal de arriba y el ramal de abajo. Como ya tenemos las temperaturas intermedias, es muy fácil encontrar ese calor. Por ejemplo, para el ramal de arriba, yo sé que el calor que viaja por ese ramal de arriba será igual a la diferencia de temperaturas TS1 menos TS2 dividido la resistencia de este material que le hemos llamado la resistencia G. Y lo mismo para el otro material, el ramal que va por el calor que va por el ramal de abajo será las temperaturas de este menos este punto, sería TS1 menos TS2 sobre la resistencia, la una se llama F, esta se llama F, es la resistencia del ramal de arriba, y la resistencia G, que es la resistencia del ramal de abajo. Entonces vamos a hacer eso ya mismo, muy sencillo. Sería el Q1, la diferencia de temperaturas que ya encontramos, de S1 menos de S2, dividido la resistencia del ramal F, y el Q2 sería prácticamente la misma ecuación, pero utilizando la resistencia del ramal G. Y como las resistencias son diferentes, entonces me va a dar calores diferentes. Vamos a mirar. El Q1 y el Q2, aquí los tenemos. Miren que por el ramal de arriba se van 2.62 vatios y por el canal de abajo se van 1.48 vatios. Obviamente si hacemos la suma del Q1 más el Q2, mire, si yo sumo el Q1 más el Q2, me tiene que dar el Q. Vea, me da el Q, 4.107 vatios, que es lo que nos había dado la Q. O sea que la suma del calor que va por el ramal de arriba más la suma del calor que va por el ramal de abajo me da exactamente la suma de todo el calor total que va viajando por la pared. ¿Qué preguntas tienen sobre este ejemplo? Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. Ahora, este problema tiene una, digámoslo así, una falla lógica. Este modelo tiene una falla lógica, porque si estos materiales son diferentes, si el material F y el material G son diferentes, entonces uno esperaría que la temperatura de ambos materiales también fuera diferente. No es lo mismo, no sería lo mismo la temperatura del material de arriba que la temperatura del material de abajo. Y sin embargo aquí, cuando ponemos un solo nodo en este circuito, en este modelo, ponemos un solo nodo, estamos asumiendo que la temperatura de toda esta superficie es uniforme. La temperatura de toda la superficie de esta interfase y la temperatura de toda esta interfase es uniforme. Por eso pusimos un solo nodo ahí. Eso es una suposición, pero eso no siempre va a ser cierto porque son materiales diferentes. Es más, ya vimos que el calor que viaja por un material es diferente al calor que viaja por el otro material. De todas maneras, es una posibilidad, o sea, el circuito es una aproximación, porque en realidad el problema estaría en dos dimensiones. Este problema es un problema en dos dimensiones, porque hay un cambio de una propiedad a lo largo de la dirección Y. Entonces, eso violaría uno de los supuestos iniciales del modelo de la resistencia, y es que tienen que ser problemas solamente en una dimensión. Sin embargo,
Sin embargo, esto sería una aproximación, este circuito sería una aproximación al asumir que todo el sistema está aislado. Si asumimos que todo el sistema está aislado, calor en la dirección Y no puede haber, digamos hacia afuera. Pero eso no quita la posibilidad de que de pronto exista calor entre los dos materiales, entre el material G y el material F, así no salga de la frontera, como vamos después a ver cuando veamos problemas en dos dimensiones, que las líneas de flujo de calor pues, se pueden doblar. Sin embargo, entonces este circuito es una aproximación, no es la única. Existe también esta otra posibilidad, y es que yo parta los bloques de los extremos. Puedo partir los bloques de los extremos. Si tengo aquí un material, tengo estos dos aquí en la mitad, y tengo aquí otro material, entonces, y estos dos aquí son dos materiales diferentes, yo puedo imaginarme que estos dos están divididos, que este material está dividido, así sea el mismo material, y que este material está dividido también en dos bloques. Entonces, si yo supongo que este material lo parto pues por aquí, entonces el modelo cambia, ya quedaría que parte del calor se va por aquí arriba, parte sigue por acá, parte sigue por acá, hasta llegar a esta temperatura, y la otra parte del calor también, parte va por abajo, sigue por el otro material, y esto se va por la segunda mitad, entonces el circuito me cambia, con la ventaja de que ya no tengo que asumir que las temperaturas de este bloque y de este bloque son diferentes, son iguales, perdón, ya puedo asumir que esas dos temperaturas pueden ser diferentes. Entonces ya tendría, son 2, 4, 6 resistencias en paralelo. Obviamente lo que cambia es el área, ¿no? ¿Cuánto sería el área transversal? El área transversal aquí sería el área del material E dividido 2. Cogí esta área transversal total, que era esta área transversal total, y la divido entre dos, que son este pedazo y este otro pedazo, que es el área transversal. Divido 2 para el ejemplo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, tendríamos que reducir este circuito. Vamos a, vamos a plantearlo aquí. No lo vamos a calcular pues porque es trivial, pero vamos a dividirlo aquí. Vamos a llamar a esta resistencia R1, R2, R3, R4, R5, R6. Y vamos a ver cómo se reduciría el circuito. Primero reduzco las tres de arriba. O sea, la resistencia de arriba sería la suma de R1 más R2 más R3. Y la resistencia de abajo sería la suma de R4 más R5 más R6. Entonces, si yo hago eso, ya el circuito me queda simplificado. Me queda una resistencia arriba y una resistencia abajo. Esta es la resistencia de arriba, la de abajo. Entonces, este modelo ya quedó simplificado, ya queda solamente una arriba y una abajo. Y tengo las temperaturas extremas, T1 y T2. Y estas dos las reduzco a una sola. Tengo que reducir estas dos a una sola entre los mismos extremos. Esta sería la resistencia equivalente total y sería la equivalente a estas dos. O sea que esa resistencia equivalente es equivalente a estas dos que están en paralelo. Entonces se suman los inversos. 1 sobre la resistencia de arriba más 1 sobre la resistencia de abajo, y todo esto a la menos 1, porque el inverso de la resistencia equivalente es la suma de los inversos como se suman resistencias en paralelo. Entonces así ya tendría esta resistencia equivalente y podría calcular el calor entre estas dos. Vamos a ver qué tan diferente nos da. Vamos a ver qué tan diferente nos da. Vamos a hacer el cálculo. Vamos a ver
R1, ¿quién sería? R1 es la resistencia, esta resistencia del material que hemos llamado E, pero con el área dividido 2. R1 es la resistencia del material E, pero con el área dividido 2. Entonces R1 sería la misma resistencia del material E, pero dividida entre 2. Porque hemos supuesto pues que aquí el área la partimos por toda la mitad. Entonces, esta área es igual a esta. Pues la resistencia del material E la dividimos entre 2. ¿Por qué? Porque la resistencia del material E es L, el espesor, sobre cada ese material por el área. Y la resistencia del material 1, de ese bloque 1, es el mismo espesor del material E. El espesor no cambió, la conductividad no cambió, pero el área transversal del material E se dividió a la mitad. A la mitad. Entonces, esto es lo mismo que tener, vamos a ver, simplifiquémosla. ¿Cómo sería? LE cae aquí, cae aquí, y me quedaría un medio en el denominador, ¿cierto? Un medio en el denominador, y este 2 pasa a multiplicar. O sea, 2 LE KE por el área E. O sea que no es la resistencia dividido 2, la resistencia 1 no es la resistencia, esta es la resistencia del material E. Es la resistencia del material E, la misma. Entonces sería 2 veces. No es dividir la resistencia entre 2, sino multiplicarla por 2. Es 2 veces la resistencia del material E. 2 por la resistencia del material E. La resistencia 2 es lo mismo que es la misma resistencia del material F. La resistencia 3, la resistencia 3 es la del bloque de arriba, entonces es la misma resistencia del material H por 2, 2 veces por la resistencia del material H, que ya la habíamos calculado. La resistencia 4 es lo mismo que la resistencia 1, porque es para el mismo material, el material E. La 5 es la misma resistencia que hemos llamado la G. Resistencia 5 es la misma resistencia G. Y la resistencia 6 es la misma resistencia 3. La 6 y la 3 son iguales porque el material lo partimos por toda la mitad. Bueno, entonces ya tenemos las resistencias y hacemos las equivalentes. Primero la resistencia de arriba, que es la suma de 1, 2 y 3. Después la resistencia de abajo, que es la suma de 4, 5 y 6. Y después la resistencia equivalente. Después la resistencia equivalente, que es el inverso, o sea, 1 dividido R de arriba, el inverso de la de abajo. Todo esto a la menos 1, el inverso pues de esas resistencias. Y vamos a calcular el calor, llamémoslo el Q caso 2, el Q caso 2, que sería la diferencia de temperaturas, T1 menos T2, dividido esa resistencia equivalente. Vamos a ver cuánto nos da, qué tan diferente nos da ese calor. Mire que nos da un poquito diferente.
Si consideramos que ese circuito es así todo en paralelo, entonces el calor sería 4.025 vatios y el calor que nos dio ahora con el primer circuito sería 4.1 vatios. Entonces sí hay una diferencia. Si uno cambia el modelo de circuitos para un mismo problema, como en este caso, que el modelo de circuitos no es único, existen estas dos posibilidades, entonces los dos circuitos son aproximaciones. Ninguno de los dos es el resultado exacto, porque es que el resultado exacto equivaldría a un problema en dos dimensiones. Y aquí lo estamos tratando de resolver como si fuera un problema en una sola dimensión, para aproximar las pérdidas de calor. Entonces, cualquiera de los dos circuitos son válidos, pero tienen hipótesis diferentes. Este circuito asume que la temperatura de estos dos materiales, el G y el H, son iguales, pero el circuito número 2 asume que las temperaturas de los dos materiales son diferentes. Mire que no es lo mismo la temperatura del material de arriba que la temperatura del material de abajo. Ahora, este circuito también tiene una falla lógica. La falla lógica es que si estas dos temperaturas son diferentes, entonces como hay diferencia de temperatura, hay posibilidad de que haya flujo de calor entre abajo y arriba. Que siempre que hay una diferencia de temperatura hay un flujo de calor. Entonces, aquí hemos supuesto que el bloque de arriba tiene una temperatura que sería esta y el bloque de abajo tiene otra temperatura que sería esta. Entonces, existe posibilidad de que el calor viaje entre el bloque de arriba y el bloque de abajo. Pero eso violaría la hipótesis del modelo de resistencia y es que el calor solamente puede viajar en una sola dirección, que es la dirección X. Entonces, ninguno de estos dos modelos es el correcto. El correcto sería resolver este problema en dos dimensiones con la ecuación de calor para dos dimensiones que vamos a ver más adelante. Pero en la práctica, en la ingeniería, si usted se llega a encontrar un esquema como estos que está aislado, porque de todas maneras aquí el calor entra en la dirección X y tiene que salir también en la dirección X porque está aislado de los alrededores. Pero internamente el calor se puede, digamos, desviar. Les voy a hacer aquí un esquema de cómo podría quedar el flujo de calor. Es una posibilidad, pues, una posibilidad. El calor perfectamente puede hacer esto, el calor puede llegar, empezar a viajar aquí, aquí están los dos bloques, puede viajar en esta dirección, el calor puede hacer esto, el calor puede hacer esto, puede torcerse pues, la trayectoria del calor puede torcerse y llegar aquí otra vez horizontal. Entonces puede haber flujos de calor que no vayan en la dirección X, pueden haber flujos de calor que no vayan en la dirección X internamente. Internamente el calor puede hacer lo que quiere, el calor puede hacer esto, después esto, después esto, después esto, después esto, después esto y llegar aquí horizontal, porque lo importante es que el calor no salga de las fronteras, porque las fronteras están adiabáticas, están aisladas. Entonces a través de la frontera no puede ir calor, pero el calor sí se puede torcer, el calor se puede torcer y hacer esto, ir paralelo a la frontera, pero torcidito, torcerse aquí, la trayectoria, y después ir paralelo a la frontera. Eso se puede hacer perfectamente y eso es lo que se llama fenómenos de capa límite o fenómenos de piel. Un flujo de calor pegadito a la frontera, pero que internamente se puede torcer. Entonces, por esa razón, como este modelo en realidad no es en una dimensión, sino en dos, admite dos interpretaciones desde el punto de vista de circuitos térmicos. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Profe, si yo agregara más nodos a ese circuito, ¿seguiría acercándome a tener un modelo más aproximado o ya me alejaría mucho Pero es de que la no se puede estructura? agregar más nodos, es que se agrega un nodo donde haya una temperatura. Observe que en todos los ejemplos que hemos dicho, existe cada vez que uno tiene una superficie o una temperatura, ahí va un nodo. Entonces, aquí solamente hay posibilidad de que exista este nodo, el nodo intermedio o dos si es que lo va a partir en dos y después el nodo final. Entonces, usted no añade nodos caprichosamente. Usted añade nodos donde haya una temperatura diferente. De resto, no añade nodos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Cómo variarían las ecuaciones si también perdiéramos calor en dirección Y?
No se no puede solo en... utilizar, sí, correcto, no se pueden utilizar las resistencias térmicas, habría que utilizar otra metodología que es la del calor de difusión o la de o el factor de forma, que son dos temas que vamos a ver pues más adelante. Pero si hubiera calor en la dirección Y también en la dirección X, no se podría resolver el problema utilizando resistencias, sino que hay que utilizar la ecuación de difusión de calor o utilizar una simplificación que se llama el factor de forma para esa geometría, que están más adelante en el libro, ¿no? Están en el capítulo 4 del libro, que es conducción en 2 y 3 dimensiones. Bueno, Gracias, profe. de nada, vamos a continuar. Existe otra resistencia, ya hemos visto resistencias de conducción, existe otra resistencia que es la resistencia de contacto. La resistencia de contacto es cuando dos materiales se unen, pero el contacto no es perfecto. Entonces ocurre lo que hay en este diagrama del libro, y es que eh, en el punto de unión entre dos materiales la temperatura puede cambiar. O sea, la temperatura viene cambiando por un material. Después aquí en el punto de contacto, como no es perfecto, entonces la temperatura cae nuevamente y después sigue cambiando a través del otro material. Entonces, cuando uno tiene un contacto de esta manera, tiene una resistencia de contacto y un flujo de calor a través de ella, porque acuérdense que definición de calor, el calor ocurre por una diferencia de temperatura, y aquí la hay. Aquí la hay, aquí en la interfase hay una diferencia de temperatura, porque la temperatura cae entre el punto A y el punto B debido a que el contacto no es perfecto. Entonces, como hay una diferencia de temperatura, hay un calor ahí y hay una resistencia térmica que se llama la resistencia de contacto. Esos valores de esas resistencias térmicas dependen del material, dependen del tipo de unión, de la presión también que se aplica para unir los dos materiales. Muchas veces se aplican algún tipo de resina epóxica, por ejemplo, cuando usted pega dos materiales con un pegante epóxico, pues también esa capita de pegante actúa como una resistencia de contacto. Entonces, todo eso, hay tablas para eso. Mire que aquí dice, si el contacto está en el vacío, tengo estos valores de la resistencia de contacto. Y, y si existe, por ejemplo, entre los dos materiales aire o silicona o glicerina, entonces la resistencia de contacto cambia. Entonces son valores que están tabulados, dependen, pues, mire aquí, por ejemplo, dependiendo del contacto entre diferentes sólidos, por ejemplo, si es aluminio-aluminio o acero inoxidable a ver, vamos a ver si aquí hay combinaciones. Sí, aquí silicona con aluminio, o sea, un plástico con aluminio. Eh, entonces, dependiendo de los materiales, también cambia la resistencia de contacto. Y repito, esa resistencia está, está tabulada. Está tabulada. Entonces, la resistencia de contacto, si yo tuviera un problema con resistencia de contacto, vamos a ver cómo se reduciría un circuito. Tengo dos materiales, una pared compuesta de dos materiales. Vamos a hacerlo, vamos a hacer aquí el esquema, las ecuaciones. Esto tiene un material, un espesor 1, un espesor 2, obviamente las conductividades son diferentes, puede haber resistencia de contacto. Vamos a suponer que aquí hay convección, o sea, hay un H de convección con una temperatura T infinito 1, y aquí hay un H de convección con una temperatura T infinito 2. Entonces, la pregunta es cómo queda el circuito térmico. Pues tenemos aquí una temperatura, o sea, aquí hay un nodo, temperatura T infinito 1, aquí hay un calor por convección, aquí hay un calor por convección, entonces hay una resistencia. Cada vez que hay un calor hay una resistencia. Esa sería la resistencia de convección adentro. Después viene aquí una resistencia de conducción. Esta es la resistencia del material 1 por conducción. Después viene entre los dos materiales, como el contacto no es perfecto, habrá una resistencia de contacto.
acá. Aquí vendrá el material 2. Esta es una resistencia de conducción a través del material 2. Y aquí viene la resistencia de convección hacia afuera. Y aquí tenemos la temperatura del ambiente externo. Entonces, este problema tiene 1, 2, 3, 4, 5 resistencias en serie, teniendo en cuenta la resistencia de contacto. Si no existe resistencia de contacto, pues la temperatura de la interfaz es una sola. Mire que aquí hay dos temperaturas en la interfaz. Esta temperatura es la temperatura que haya aquí, antes del contacto. Y esta temperatura es la temperatura que haya aquí, justo después del contacto, porque ya vimos en el esquema que cuando hay una resistencia y contacto, la temperatura cae en donde se unen los dos materiales. Entonces no es lo mismo la temperatura en la interfase desde el material 1 que la temperatura en la interfase vista desde la perspectiva del material 2. Esa es la caída de temperatura que hay en la resistencia de contacto, que este valor de la resistencia lo encuentro en tablas. Ya sabemos cómo calcular el valor de la resistencia de convección, 1 sobre el H interno por el área transversal, y la resistencia de conducción, pues ya sabemos que es L sobre K por el área transversal, ¿no? Lo mismo que esta otra, sería L2, K por área, la resistencia de convección aquí 1 sobre H2 por área, y esta resistencia de contacto la busco en tablas para la resistencia de contacto. El procedimiento sigue siendo el mismo porque son resistencias en serie en este ejemplo y se sumarían todas para encontrar la resistencia total. ¿Cómo afecta la resistencia de contacto el flujo de calor? Pues miremos, si no hubiera resistencia de contacto, el flujo de calor sería T infinito 1 menos T infinito 2 dividido. Si no hubiera contacto sería la resistencia de convección adentro más las dos resistencias de conducción más la resistencia de convección afuera. Pero si hubiera resistencia de contacto, si hay resistencia de contacto, llamemos a este el Q1, llamémoslo el Q2. Si hay resistencia de contacto, tendríamos T infinito 1 menos T infinito 2 sobre la resistencia de convección, sigue siendo la misma, la resistencia del material 1 por conducción, la resistencia de contacto, más la resistencia del material 2 por conducción, más la resistencia de convección en la parte de afuera. Entonces mire que la diferencia entre estos dos calores es que hay una resistencia más, o sea, el denominador aumenta. Y si el denominador aumenta, entonces la fracción disminuye, o sea que Q2 me va a dar menor que Q1. Entonces el papel de la resistencia de contacto es disminuir la transferencia de calor. Porque si la disminuye un poquito, porque si pongo aquí la resistencia de contacto, el denominador me da más grande, mire que aquí no es lo mismo, aquí el denominador da mayor aquí abajo, entonces el calor 2 va a dar menor que el calor 1. Entonces, si esto fuera la pared de un horno, la resistencia de contacto le ayuda a aislar. La resistencia de contacto ayuda a aislar, porque mientras mayor sea esa resistencia de contacto, entonces menor es el calor de pérdidas. O sea, la resistencia de contacto está jugando a él un papel positivo porque está disminuyendo las pérdidas de calor. En ese caso sería bueno utilizar una resistencia de contacto lo más alta que se pueda. Si miramos esta tabla, entonces, por ejemplo, una resistencia de contacto, a ver, aquí dice para interfaces, esta es la resistencia de contacto para diferentes interfaces. Mire que sería bueno utilizar este tipo de resistencias de contacto que llegan hasta un valor de 5. O si estamos en esta tabla, pues resistencia de contacto altas, a ver qué altas hay en esta tabla. Resistencia de contactos de 0.2, de 0.9. Cuando se pueda, pues como les digo, eso varía mucho dependiendo de los materiales y habría que buscar, pues inclusive, les dejo como tarea, buscar tablas más completas. Estas tablas las veo muy incompletas.
tablas de resistencia de contacto pues grandes que involucren más combinaciones de materiales, otros tipos de fluidos, que no solamente sea glicerina y silicona, sino por ejemplo aceite térmico o pegante, no sé, una capa de caucho que muchas veces se pone entre superficies, una capa de caucho para evitar la fricción directa. Bueno, en fin, búsquense una tabla bien completa de resistencias de contacto. En Google busquen textos que tengan tablas grandes de resistencia de contacto. Bueno, preguntas sobre lo que es la resistencia de contacto. Estamos claros, profe. Bueno, entonces continuemos. Ahora ya vamos a trabajar resistencias para superficies curvas. Entonces, cuando tenemos, vamos a buscar ese ejemplo. Acá está. Cuando tenemos superficies o flujo de calor en una sola dirección, pero con área transversal variable, como este caso que hay aquí, ¿no? Un cono o un área transversal que varía parabólicamente, pues el calor es el mismo, ¿no? Porque estamos aislando, entonces el calor viaja en una sola dirección. Por balance global de energía es el mismo calor que entra que el mismo calor que sale, o sea, es un solo calor en esta dirección, siempre y cuando no haya fuentes de calor internas. Y el área transversal va cambiando. El área transversal va cambiando. Entonces, si aplico la ley de Fourier, me quedaría que el calor es igual a menos la conductividad, y la conductividad puede cambiar con la temperatura. Eso ya lo habíamos visto. Por el área transversal, que puede cambiar con la posición, por la derivada de la temperatura respecto a X. Esa sería la ley de Fourier para este caso que estamos analizando, donde el área transversal cambia con X, el área cambia con X, y la conductividad puede cambiar con la temperatura. Pero el calor es constante. Este calor es constante porque estamos aislando. Mire que estamos aislando. Entonces no hay calor en la dirección R, pues, sino solamente en la dirección X. Por esa razón, entonces yo puedo separar las variables. Esta es una ecuación diferencial con variables separables. Voy a poner todo lo que tiene temperatura a un lado y X al otro. Entonces dejemos el calor aquí quietecito, porque es constante. Pasemos a dividir el área, que depende de X, el de X, y en el otro lado dejamos menos la conductividad, que depende de T, y de T. El mismo procedimiento pues que usted seguía cuando hablaba de ecuaciones diferenciales con variables separables. Por eso es que hay que recordar las ecuaciones diferenciales. Te pregunto, ¿ya las olvidaste? Tercer semestre, ecuaciones diferenciales, es algo que hay que repasar. ¿Puedo ser ingeniero sin saber ecuaciones diferenciales? No, no puedes ser ingeniero sin saber ecuaciones diferenciales. El lenguaje de la ingeniería es la matemática. ¿No te gusta la matemática? No vas a poder ser ingeniero, porque no se puede hacer ingeniería. Es que la ingeniería no es de opiniones. Cuando usted cree que la ingeniería es de opiniones, es que se caen puentes, se caen edificios como el edificio Space. ¿Cuántos errores de ingeniería se han cometido en Colombia? Seguramente, o por ingenieros corruptos o por malos ingenieros. En resumen, ingenieros o que no utilizan la matemática porque quieren robar plata, o que no saben matemáticas, entonces cuando la utilizan mal y se les cae lo que hagan, lo que hagan. Les cuento un chiste, y es un chiste para los que vayan a ser malos ingenieros, que esperemos que ninguno de ustedes exista. Resulta que había una vez una universidad en Bucaramanga. Es un chiste, pues, no tiene que ver con la vida real. Pero el chiste es en Bucaramanga, y me lo contaron en Bucaramanga. Que era una universidad de Bucaramanga donde tenían ingeniería aeronáutica. Los estudiantes fabricaron un avión. Entonces el rector de la universidad le dijo a los profesores que inauguraran el avión haciendo un viaje a Cartagena. Y cuando los llevó a que se montaran al avión, ningún profesor se quería montar al avión. Todos tenían miedo porque era un avión fabricado por estudiantes. Entonces, ningún profesor se quería montar. Solamente hubo un profesor que llegó, cogió sus maletas y se montó. Entonces, el rector después le preguntó al profesor,
¿Por qué fue usted el único que se montó sabiendo que los otros tenían miedo de montárselo? Porque era un avión fabricado por estudiantes. Entonces dijo el profesor, precisamente como lo fabricaron estudiantes, entonces este avión nunca va a volar, entonces no hay riesgo de que se vaya a caer. Entonces no queremos ingenieros de ese estilo en Bolivariana. Los ingenieros de Bolivariana se supone que son buenos. Entonces, por favor, repasar ecuaciones diferenciales. Esto que acabamos de ver es una ecuación diferencial de variables separables. Entonces yo puedo separar las variables y después puedo integrar. Puedo integrar. El calor sale de la integral porque es constante. Entonces me queda simplemente aquí la integral de x sobre ax igual a menos la integral de k de t de t. Puedo integrar entre la entrada y la salida, ¿no? Entre el punto 1 y el punto 2, entre el punto 1 y el punto 2. El punto 1 y el punto 2 son la entrada y la salida, pues. La entrada es el punto 1, la salida es el punto 2 en ese sistema de referencia. Entonces de aquí podría despejar el calor. El calor sería menos la integral de la conductividad que puede cambiar con la temperatura respecto a la temperatura dividido la integral del inverso del área transversal que va cambiando con la posición. Entonces, este sería el calor en la dirección X, que es constante, como ya habíamos dicho, porque el sistema está aislado en la dirección Y. Y entonces, si conocemos cómo cambia la conductividad con la temperatura y el área con la posición, pues podríamos integrar. Existen tablas que les muestran cómo cambia la conductividad con la temperatura. Generalmente la conductividad varía inversamente proporcional a la temperatura. Generalmente, para la mayoría de materiales, al aumentar la temperatura disminuye la conductividad un poquito. Eso no es que ocurra mucho. Ahora les muestro una gráfica. Esto es alfa menos beta por T. La conductividad se comporta de esta manera, tiene pendiente negativa. Al aumentar la temperatura, disminuye la conductividad un poquito. Alfa y beta son constantes. Yo les voy a mostrar una gráfica típica de conductividad. Eso todo está pues en el libro. Supone que ustedes ya van leyendo todos estos capítulos a medida que va transcurriendo las clases. Mire aquí cómo cambia la conductividad con la temperatura para la mayoría de materiales. Por ejemplo, mire el oro. Una pequeña pendiente negativa. Eso es casi constante, cambia muy poquito, pero la pendiente es negativa. Entonces, si yo fuera a encontrarle una línea de tendencia lineal, un ajuste lineal por mínimos cuadrados a esta curva, pues sería una ecuación de esta forma, alfa menos beta t, o sea, con pendiente negativa. Ahora, hay materiales donde sí cambia mucho, pero son poquitos. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es este? El óxido de aluminio. El óxido de aluminio sí cambia mucho su conductividad con la temperatura. Lo mismo que, por ejemplo, el hierro, también cambia mucho la conductividad con la temperatura. Entonces, siempre existe la posibilidad de que la conductividad cambie con la temperatura. Usted busca una formulita de esta forma que para la conductividad y la puede integrar, ¿no? Eso lo puede integrar. Vamos a hacer un ejemplo de área variable. El cilindro hueco es el ejemplo típico de esto, ¿no? Yo tengo un cilindro hueco. Vamos a tratar de dibujarlo aquí. Dibujar en esta tableta es difícil. Tengo un cilindro hueco, ¿cierto? Más o menos, pues ustedes me entienden el esquema. Tengo un cilindro hueco, entonces el cilindro hueco es un cilindro hueco es un cilindro con un hueco. Todo esto es sólido, ¿no? Si yo lo miro desde arriba, me quedaría, si lo miro desde arriba, me quedaría algo como esto, ¿cierto? Esto es un problema de área variable, porque el área transversal va cambiando con el radio. Aquí la variable es el radio, y el área transversal, este es el área transversal, va cambiando con el radio. O sea que el área depende del radio. El área transversal para ese cilindro sería 2pi r por la longitud que tenga el cilindro. Entonces, a medida que cambia el radio, el área cambia. No es lo mismo el área transversal aquí, que el área transversal aquí, que el área transversal aquí. El área cambia con el radio. Vamos a
hacer este análisis, vamos a ver cuánto es el calor en la dirección radial. Vamos a suponer que la conductividad es constante. Vamos a suponer que la conductividad es constante. Entonces me quedaría menos la integral de K de T sobre la integral del dr sobre el área, y el área es 2 pi r por L. ¿Cuánto calor está viajando en la dirección radial? O sea que este cilindro va a estar aislado en la dirección radial, en la dirección, perdón, en la dirección axial no va calor, ahí lo aislé mal, ahí lo aislé mal, por ejemplo. En la dirección axial no voy a permitir flujo de calor, o sea, lo voy a aislar aquí, aquí voy a poner un aislante, aquí voy a poner un aislante, y las temperaturas van a ser diferentes. Aquí va a haber una temperatura y aquí va a haber otra temperatura. O sea, temperatura entre la cavidad del cilindro y la superficie del cilindro hueco. Esos son el punto 1 y el punto 2. Esos son el punto 1 y el punto 2. O sea que el calor va a viajar solo en el sentido radial, pero no en el sentido axial. Entonces, si yo hago esas integrales, esta integral me queda menos K por T2 menos T1. Y si hago la integral de abajo, me queda 1 sobre 2 pi L, y la integral de 1 sobre R es logaritmo natural de R2 menos logaritmo natural de R1, o sea, logaritmo natural de R2 sobre R1, al hacer esa integral. Entonces, lo que es lo mismo, el calor es la conductividad por T1 menos T2, metiendo pues el signo dentro del paréntesis, dividido el logaritmo natural de R2 sobre R1, todo eso dividido, 2 pi, K, aquí perdón, no, sí, 2 pi, y la K ya está arriba, 2 pi L, o lo que es lo mismo, puedo escribir una diferencia de temperatura, que es esta, y esta conductividad, bajarla aquí en el denominador, logaritmo de R2 sobre R1, dividido 2 pi conductividad por L. Esto cumple con lo que ya hemos visto, que el calor es una diferencia de temperatura sobre una resistencia equivalente. O sea que esto que hay aquí es la resistencia equivalente para una pared cilíndrica. La resistencia por conducción a través de una pared cilíndrica es logaritmo natural de la relación de los radios sobre 2 pi k L. Otra resistencia más que conocemos entonces, resistencia para una pared cilíndrica. Entonces, podemos hacer el caso de una tubería aislada. Entonces, vamos a hablar de aislante de tuberías. Digamos que tenemos una tubería de 1 metro. 1 metro, vamos a trabajar con cobre, una tubería de cobre que tenga un espesor. Vamos a hacer aquí un diagrama. Una tubería de cobre que tenga un espesor, ya lo hacemos, que tenga un espesor, a ver, ¿de cuánto? De 2 milímetros, que el espesor de esta tubería sea de 2 milímetros, y la vamos a aislar. Le vamos a poner un aislante, digamos que por ahí va por, no sé, voy a ponerle aquí, que haya aquí 120 grados centígrados, vaya por ahí, va por sobrecalentado, que esa superficie de la tubería esté muy caliente. Vamos a aislarla. A ver, esto me hace... Vamos a aislar esa tubería con un aislante. Esto es un aislante. Esto que hay aquí punteado es un aislante térmico.
Vamos a ponerle a este aislante un espesor. El espesor del aislante que sea, a ver, ese espesor de aislante que sea, no sé, 2 centímetros, que sea lana mineral, una chaqueta de lana mineral. Entonces vamos a averiguar cuánto es el calor que se pierde por ese sistema. Entonces, ese sistema es un sistema, bueno, y me falta aquí la temperatura del ambiente. Un H de convección, pongámosle de 2 vatios metro cuadrado grado centígrado, y una temperatura del ambiente de 20 grados centígrados. Ese sería el ejemplo que queremos resolver. Vamos a ver cuál es el circuito equivalente. Tenemos aquí la temperatura interna. Estos son los 120 grados centígrados. Viene después una resistencia en la tubería. Es la resistencia de esta pared cilíndrica. Aquí viene la temperatura de la interfase. Esta sería la temperatura T sub A, la temperatura donde se unen el aislante con la tubería. Después viene la resistencia de conducción a través del aislante. También es un cilindro. El aislante también es un cilindro hueco. Y después viene una resistencia por convección, hasta que llega a la temperatura de estos 20 grados centígrados aquí afuera. Entonces, por todo este circuito viaja el calor de pérdidas, que es el que queremos encontrar. Vamos a encontrar entonces primero las resistencias de la tubería y del aislante, que son resistencias ya no de pared plana, sino de pared cilíndrica. Vamos a hacer eso acá mismo. Vamos a hacer eso aquí en este mismo ejemplo, pues para que no nos llenemos de programas que hagan siempre lo mismo. Entonces, vamos a suponer el radio interno. El radio interno de la tubería dijimos que era, eso nos falta, ¿no? Nos falta el radio interno de la tubería. Digamos que es una tubería que tiene un radio de 1 centímetro. Entonces el radio interno de la tubería será 1 centímetro, en metros sería 1 exponente a la menos 2 metros, 0.01 metro, ¿cierto? Es una tubería de 1 centímetro de radio. Ese es el radio interno. Vamos a más bien a trabajar con números, que esto sea el radio 1, el radio 2 hasta la pared de la tubería externa, el radio 3 hasta el aislante, para que trabajemos con radios mejor. No con espesores, sino con radios, porque aquí necesitamos todo en términos del radio. Entonces el radio 1, que es el radio interno, quedamos que era 1 centímetro, 0.01 metros. El radio 2, dijimos que es igual al radio 1, sumándole el espesor de esa tubería, que son 2 milímetros, o sea, 0.002 metros. El radio 3 sería el radio del aislante, que el radio del aislante es el mismo radio 2, sumándole el espesor del aislante, que son 2 centímetros, o sea, 0.02 metros. Ahí ya tenemos los radios. El coeficiente de convección afuera, dijimos que era 2. ¿Qué más tenemos? La temperatura del medio ambiente, dijimos que era 20 grados. La temperatura interna, dijimos que era 120 grados centígrados.
La longitud de la tubería dijimos que era 1 metro. Entonces podemos ya hacer el cálculo. Podemos calcular la resistencia de la tubería. Ah, me falta la conductividad, ¿no? La conductividad de la tubería y la conductividad del aislante. Miremoslas en tablas. Necesitamos la conductividad del cobre. Profe, ¿Sí? con las resistencias, cuando puedes poner lo de la tablet, pues lo que estás copiando. ¿Cómo? Puedes poner la hoja en la que estás copiando, La por hoja. favor. Sí, lo que estás ¿Sí? copiando. Después del TA que dice R, ¿Después de cuál? ahí, eso. Este es TA, que es la temperatura intermedia. Esta es la Sí, resistencia del aislante, que sería la ah, resistencia de la lana mineral. Porque aquí dos resistencias en serie, la del cobre y la del aislante. Y esta es la de listo. convección. Gracias. Vamos a buscar el- la conductividad del cobre, primero que todo. Aquí está, cobre puro, ¿no? Cobre puro tiene una conductividad de, aquí la vemos, para el cobre puro la conductividad es de 401 en vatio metro Kelvin. Y ahora necesitamos la conductividad del aislante, lana mineral. Vamos a ver dónde encontramos aquí en esta tabla. Mire, aquí hay una de fibra de vidrio. Una conductividad, una chaqueta, vean, una chaqueta de lana mineral, conductividad 0.046, muy bajita, precisamente para evitar las pérdidas de calor. Listo, ya tengo la conductividad. Puedo calcular la resistencia de la tubería, pero la tubería es una pared cilíndrica. Entonces, la resistencia de la tubería es el logaritmo de R2 sobre R1, el radio más externo sobre el radio más interno, R2 sobre R1, que son los dos radios de la tubería. El R2 es este de afuera, el R1 es este de aquí adentro. Logaritmo de R2 sobre R1 dividido 2 por pi por la conductividad de la tubería por la longitud de la tubería. Ya tenemos la resistencia de la tubería. Ahora me falta la resistencia del aislante. El aislante también es una pared cilíndrica, entonces la resistencia también sería con logaritmo. Los radios son el R3 y el R2. R3 dividido R2 dividido sería algo muy parecido a esto, pero con la conductividad del aislante. Aquí no sería la conductividad de la tubería, sino la conductividad del aislante. Ok, ahí ya tengo las dos resistencias. Me faltaría la resistencia de convección, que es 1 dividido H por el área externa. H de convección por el área externa. El área de la parte externa de la tubería, que sería 2 por pi por el radio externo, que lo hemos llamado R3, por la longitud de la tubería. Tenemos el área externa de la tubería. Y todas esas resistencias están en serie. Entonces la resistencia equivalente, llamémosla la resistencia del sistema, la resistencia del sistema sería la suma de esas tres. La resistencia de la tubería, más la resistencia del aislante, más la resistencia de convección,
y el calor, digamos, de la tubería, el calor de pérdidas de la tubería sería la diferencia de temperaturas, temperatura interna, menos la temperatura del medio ambiente, dividido la resistencia del sistema. Vamos a ver qué resultado obtenemos. Nos da que el calor que se pierde por esa tubería, a ver, calor de la tubería, nos da 17 vatios. 17 vatios se pierden a través de esa tubería. Vamos a comparar las resistencias. A ver, la resistencia de la tubería. ¿Dónde está? Resistencia de la tubería, mire que es muy pequeñita porque es cobre. 7.23 por 10 a la menos 5. Muy pequeñita, ¿por qué? Porque el material es cobre, entonces tiene una conductividad muy alta, 401. Me da una resistencia muy pequeña. Además tiene un espesor muy pequeño, son 2 milímetros. Entonces la resistencia, mejor dicho, el cobre no opone resistencia al flujo de calor. Pero vamos a ver la del aislante. La del aislante es 3.39. La resistencia del aislante es 3.39. O sea, casi 100.000 veces mayor que la resistencia del cobre. Mire que la resistencia del aislante es 3.3 y la resistencia del cobre 7 por 10 a la menos 5. O sea, que la resistencia del aislante es casi 100.000 veces o más de 100.000 veces mayor que la resistencia del cobre. O sea, aquí el que regula el flujo de calor es básicamente el aislante. Es más, si aumentamos el espesor del aislante, digámoslo aquí, vamos a aumentar el espesor del aislante, no le pongamos 2 centímetros de espesor, sino que pongámosle 5 centímetros de espesor. Ya sabemos que con 2 centímetros, vamos a escribirlo aquí, el espesor del aislante cuando es 2 centímetros, las pérdidas de calor fueron 17 vatios. Ahora vamos a hacer con un espesor del aislante de 5 centímetros, ¿cuántos serán las pérdidas de calor? Entonces le aumento el espesor al aislante, aquí le sumé 5 centímetros al aislante, vamos a ver cuánto me dan las pérdidas. Las pérdidas de calor me dan 14. Me dan 14. O sea, que mire que al aumentar el espesor del aislante, las pérdidas siempre disminuyeron 3 vatios. O sea, que las pérdidas de calor en las tuberías son muy sensibles al espesor del aislante. Por eso es importante aislar las tuberías y aislarlas bien. Vamos a dejar hasta ahí la clase de hoy. La próxima clase nos preguntaremos entonces cuál es el espesor del aislante óptimo. Porque si las pérdidas de calor son tan sensibles en una tubería al aislante, entonces debe existir un aislante óptimo. ¿Cuál es la mínima cantidad de aislante que yo puedo utilizar en una tubería para aislarla bien, para disminuir las pérdidas de calor? Porque si utilizo muy poquito aislante, las pérdidas de calor aumentan demasiado. Mire que si voy a utilizar, por ejemplo, 1 milímetro de aislante, por exagerar, en lugar de 5 centímetros, voy a utilizar 1 milímetro de aislante. Miren las pérdidas que va a pasar. Las pérdidas de calor, 15 grados, perdón, 15 vatios. O sea, vuelven y suben. Vuelven y suben. Mire que aquí con 5 centímetros, mire el comportamiento que tan interesante. Con 5 centímetros de aislante, las pérdidas del calor son 14 vatios. O sea, bajaron de 17, bajaron a 2. Y aquí volvieron a subir. Cuando utilizo un aislante muy delgadito, volvieron a subir. O sea, que las pérdidas de calor aumentan si el aislante es muy pequeñito. Si el aislante es muy pequeñito, las pérdidas de calor aumentan, pero si el aislante es muy grueso,
las pérdidas de calor disminuyen. O sea que debe existir un óptimo. Debe existir un óptimo de aislante, un espesor mínimo de aislante recomendado para minimizar las pérdidas de calor. Eso es lo que vamos a resolver la próxima clase. ¿Alguna? Sí, Ahí dígame. tengo una duda. ¿Por qué cuando eran 2 centímetros fueron 17 y ahora que es 1 milímetro fueron menos? Precisamente, o sea que las pérdidas de calor aumentan si el espesor es muy pequeño y disminuyen si el espesor crece hasta cierto punto. O sea que es malo tener mucho aislante y también es malo tener muy poquito aislante. Por lo tanto, debe existir un óptimo de aislante. Eso es lo que estamos observando aquí. Usted se acaba de dar cuenta. Poner mucho aislante es malo y poner poquito aislante es malo. Entonces debe existir un óptimo de aislante para garantizar que las pérdidas sean mínimas. Ese problema es el que vamos a resolver en la próxima clase, cómo encontrar el óptimo del aislante. Bueno, entonces voy a detener la grabación ahí. En el transcurso del día